D'avui, un parell de cosetes. Primer, recordar-vos que podeu anar seguint totes les xerrades que fem al Rock Blanc Speakers Corner, a l'Instagram, i a l'agenda.d també les publiquem. Són xerrades de tot tipus i que esteu convidats a venir. I també si algú de vosaltres algun dia vol fer alguna xerrada, doncs benvinguts. Per altra banda, avui tenim el Salva, del Centre Mosaic. Gràcies, Salva, per vindre. Ja és la tercera que fem. I avui ens parlarà dels patrons transgeneracionals, de programes familiars que limiten la nostra vida, i segur que serà molt interessant. Llavors, començarà la xerrada i qualsevol dubte o qüestió, doncs ens ho feu. Gràcies a tots. Molt bé, Miri, doncs moltes gràcies. Primer de tot, agrair-vos que hagueu vingut a aquesta xerrada, que jo crec que serà bastant interessant. Agrair, òbviament, a Rock Blanc aquestes xerrades interessades que fa perquè puguem arribar als terapeutes d'aquí a Torra a explicar, com avui faré jo, un missatge que jo crec que és important que entenguem dins de diferents disciplines. I una de les coses que farem és, la xerrada la farem en castellà, si no se sap greu, perquè les penjarem a les redes socials, perquè quan són xerrades tan intenses i xerrades que crec que serien important que arribessin a compte més gent millor, doncs que l'idioma ens uneixi i no ens separi, això seria fonamental. Dit això, me gustaría hablaros de, digamos, esta es la tercera charla que hacemos en Rock Blanc. Hicimos una sobre acupuntura que no tiene nada que ver con esto, pero la otra que hicimos el otro mes, que si no me equivoco está colgada en mi Instagram de Via Natura sobre vidas pasadas. Esto sería una evolución de la charla que hicimos la última vez. Sería como una trilogía, esta sería la segunda, ¿vale? En la cual empecemos hablando de vidas pasadas y las ligaremos con las transgeneracionales, que son programas que muchas veces pueden limitar nuestra vida. Y luego voy a hacer una tercera que sería origen, para acabar de entender esto de dónde venimos y hacia dónde vamos, que eso es fundamental, porque vamos haciendo muchos parches, pero no sabemos muchas veces de dónde viene. Yo todo lo que os voy a contar hoy es a través de mi experiencia en el campo de las técnicas alternativas durante más de 20 años trabajando con este tipo de técnicas y a las conclusiones que he llegado yo. ¿Vale? Insisto, son mis conclusiones. Y mis conclusiones pueden ser verdad o no pueden ser verdad. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Por qué digo que no pueden ser verdad? Porque al ser mis conclusiones, cada uno de nosotros vive de diferentes fuentes. Yo simplemente lo que hice, cuando empecé, si había un señor que se llamaba Brian Weiss, hacía regresiones, me leí un libro suyo y digo, hostia, pues es interesante lo que hace este hombre. Pero que él lo escriba, a mí no me dice nada. ¿Qué voy a hacer? Estudiar su misma técnica y comprobar si lo que dice él es verdad, o es su verdad. Ahí me di cuenta que quizá faltaba alguna cosita y empecé a estudiar la técnica de Michael Newton, otro tipo de técnica en la cual íbamos a vidas pasadas, a ver ese espacio entre vidas que hoy hablaremos también. Que bueno, está guay, pero tampoco me soluciona nada. Hasta que llegué a estudiar las técnicas de Kabouli, que es otro terapeuta argentino que para mí es uno de los mejores del mundo, que ha abierto muchas mentes a través de entender cómo funcionan las vidas pasadas. Bien, esto lo expliquemos en la otra conferencia. Luego, a partir de aquí, mi vida dio un cambio, porque yo realmente, cuando empecé a trabajar con todo esto, yo venía del mundo de la farmacia. Yo realmente, mis estudios eran técnico en farmacia, en los cuales me daba cuenta que la gente se tiraba toda la vida tomando una pastilla, que está muy bien, que eso, la que se la tenga que tomar, la toma y no pasa nada, pero claro, tenía que haber algo más allá detrás. O sea, si mi alimentación no era sana, posiblemente tenía muchos números a enfermar. Y ahí mi vida entró lo que es la naturopatía, porque yo desde muy joven siempre me había interesado el mundo de las plantas, de la medicina natural, que es muy bien. Con la naturopatía, ¿qué hacíamos? Lo mismo que con la apatía. O sea, una persona tenía dolor de cabeza, se tomaba una aspirina y en la naturopatía le damos saúco. No vamos al origen. Entonces empecé a pensar que tenía que haber un origen en todo esto, que tenía que haber algo más allá de la enfermedad. Claro, a partir de aquí es donde entra en mi vida lo que es la biocodificación. Cuando empezó la biocodificación, a través de un amigo en común, entró en mi vida la biocodificación y eso me cambió totalmente mi vida. Ya venía de la terapia regresiva, que ya me había dado un vuelco importante en mi cabeza, de entender por qué somos algo más que un cuerpecillo. Y a partir de aquí empezó a entender que había una serie de emociones en aquellos tiempos que podían hacer que nuestro cuerpo buscara una solución biológica a un conflicto. Bien, por ejemplo, hoy en día es mucho más fácil porque todo lo que estamos aquí hemos oído hablar del cortisol. Pero hace 25 años ni Cristo sabía lo que era el cortisol, por decir algo. Claro, ahora todo el mundo está con el cortisol arriba y el cortisol abajo. Bien, ¿qué función tiene el cortisol? Cuando yo estoy estresado,
y yo parto que la ansiedad y el estrés no existen, ¿vale? Me explico, ¿vale? Porque, hostia, este tío es muy radical. O sea, ¿qué es la ansiedad o qué es el estrés? Es un miedo. O sea, cuando yo tengo mucho estrés, tengo un exceso de trabajo, por ejemplo, que yo creo que no puedo sacar, y eso me produce miedo. Mi cuerpo, biológicamente, tiene que encontrar una solución. Y la biología va a hacer que generemos mucha más glucosa. ¿Cómo lo hace? A través de la activación de la glándula suprarrenal, generando una hormona, que es el cortisol, para que impacte en el hígado y saque mucha más glucosa, para poder ¿qué? Afrontar o huir de una situación. Aquí es donde te das cuenta que el hombre, muchas veces, el ser humano, ni afronta, ni huye, se queda quieto, como hacen las zarigüeyas de la edad de hielo. Me hago un muerto. Y aquí es donde empiezan los conflictos. No hago nada. Y cuando no hago nada, esos niveles van subiendo. Pues eso lo puedo extrapolar tranquilamente a cualquier patología. Claro, ¿por qué os hablo de patologías? Porque luego con la transgeneracional veremos cómo heredamos estos conflictos a nivel emocional de nuestros ancestros. Porque dentro de lo que es el clan, todo tiene un equilibrio. El universo se basa en el equilibrio, ¿vale? Todos habéis oído hablar del Tao y del Yin Yang, que esto lo desarrollamos en la primera conferencia, en la cual hay una energía expansiva y nosotros, para entender esa energía expansiva, lo hacemos desde la dualidad. Los que tenemos una edad, pues veíamos Barrio Sésamo y salía el coco y decía lejos, cerca, arriba, abajo. Pues nosotros, para entender el mundo, lo tenemos que entender así. No somos capaces de entender esta conciencia universal o esta conciencia de unidad. Nos cuesta muchísimo entenderla. A partir de aquí, la biocodificación me ha ayudado mucho a entender todos estos sistemas de programas que heredamos de nuestros ancestros para el equilibrio del clan. Bien, aquí aparece uno de los grandes psicoterapeutas de la historia, que es Jung, ¿vale? Y para entender a Jung podemos ir a buscar luego al Dr. Bach, ¿vale? Todos estos terapeutas, como era Jung, como era Hahnemann, el descubridor de la homeopatía, o como era Bach, lo primero que vamos a entender es que estos señores pues tenían una formación que nosotros no tenemos, que eran masones. Y a partir de aquí ellos tenían una información muy privilegiada, ¿vale? Todos hemos oído hablar de las flores de Bach. O sea, Bach nos hablaba de lo mismo que hablaremos hoy, de el hecho de centrarnos con nuestro real ser, ¿vale? Que es el impasse intermedio entre esa conciencia cuántica, universal, y nosotros. Cuando nosotros salimos de nuestro centro a través de diferentes situaciones que vivimos en nuestra vida, perdemos la conexión con esa unidad y no somos capaces de dilucidar las cosas como son. Entonces aquí es donde vienen los errores de percepción, como vamos a ver. Bueno, Jung nos decía, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Vale? ¿Cuántas veces decimos, no, es que es mi destino, me ha tocado? Esto no es una tómbola de muñecas chuchona, o sea, que no nos toca nada. Es lo primero que tenemos que entender, ¿vale? Yo eso me di cuenta hace muchos años porque, al haber trabajado tantos años en farmacia, claro que venía gente enferma. Decían, bueno, me ha tocado. Otros, el Señor me lo ha mandado. Decían, hostia, pues tiene mala baba este señor, ¿eh? O sea, no me puedo imaginar un tío ahí con barba blanca sentado mirando a la peña y diciendo, pues mira, esta chica que nació en Barcelona, pues mira, un caño en el pie, me cae bien. Esta chica, nacido en Madrid, venga, una morranita. Y este de aquí detrás, que no me va mucho a misa, un cáncer. ¿Os imagináis esto? Por un momento. Pues esto es lo que nos han explicado hasta ahora un poquito. El hecho de que hay una fuerza externa que en función de lo que hagamos nos puede castigar. Y si esa fuerza externa somos nosotros, los generadores de todo aquello que vivimos. A partir de aquí, si entendemos que nosotros somos una fracción o un fractal de una unidad que se está expandiendo constantemente, puedo entender una visión diferente. Y a partir de aquí puedo entender el hecho de que yo lo que estoy haciendo siempre es intentar recordar quién soy, ¿vale? Esto lo expliqué mucho en la última conferencia. O sea, todas las terapias que hay, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, insisto, ¿vale? Puedo estar equivocado, obviamente, ¿vale? Nos tienen de llevar a recordar quién somos, ¿vale? Por ejemplo, mis alumnos, por ejemplo, en Musai, pues hago diferentes cursos. Trabajo como profesor de biocodificación, de medicina china o naturopatía. Lo primero que les digo, la palabra sanar no la quiero ni escuchar, ¿vale? Porque para mí la palabra sanación es una palabra que viene muy, muy del ego. O sea, lo que busco es que seamos capaces de integrar información. Es muy diferente la sanación a la integración. Y cuando tú integras y aceptas, es cuando se produce esta vuelta de tuerca. Lo que hemos de entender que, ¿a qué hemos venido básicamente? A entender que somos un fractal de una unidad indivisible. Pero claro, para entender eso, el camino que llevamos, que tiene telita, ¿bien?
Lo primero, ¿qué hemos de hacer? Tomar conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? De que somos una conciencia. Esta palabra, conciencia y consciencia, la única diferencia que hay es una S, entre medio de una y de la otra. ¿Qué es la conciencia? La conciencia de unidad, que somos una fracción de un fractal. Y nuestra única misión es tomar conciencia que somos esa parte de ese mar indivisible y somos una gotita del mar. Que se ha olvidado qué es eso y que la única misión que tiene es volver a casa. A partir de aquí entran diferentes estructuras que hacen que nos perdamos por el camino. ¿Bien? Y aquí nos dice, tomar conciencia es aumentar nuestro grado de autoconocimiento. La toma de conciencia familiar no solo nos ayuda a conocer nuestros orígenes, sino también a comprender nuestro presente. Y entre más conciencia familiar tomamos, más controlo mi destino. Por lo tanto, tengo más posibilidades de que sea yo el que gobierne el barco de mi propia vida. Esto es una frase muy del Dr. Bach. Sé tú el capitán de tu propia vida. No dejes que nadie lleve el barco. Pero claro, cuando hay una serie de programas, como vamos a ver hoy, que están implícitamente en nuestro subconsciente, nuestro barco empieza a perder el rumbo. Y hemos de entender esos programas. O sea, dentro de la transgeneracional, lo primero que entendemos es que todo en la naturaleza se basa en clanes. Y ya pongo un ejemplo que siempre pongo los escoceses. Siempre habéis oído el clan MacGregor, el clan no sé qué, el clan, pues nosotros somos igual, somos clanes. Lo único que busca la estructura del clan es que siempre haya un equilibrio. Y vamos a imaginarnos un grupo de elefantes, o de ñus, o de cebras, lo que queráis, en las cuales el primero que va es el líder de la manada, el macho dominante. Os habéis visto el Rey León, está el papá del Simba, que es el que manda ahí y se acaba la historia, que dice. ¿Vale? El segundo, o el primogénito, es el que lo tiene de sustituir a él cuando él caiga. Y ahora imaginemos estos elefantitos. Primero, el macho dominante. El segundo, tiene de ser un hombre, o un macho. ¿Por qué? Porque si hay un ataque de un depredador, función biológica del macho es defender a la manada. Función biológica de la hembra, siempre hablo de biología, es el generar vida para el clan, o sustituir a aquellos que han caído dentro del clan, como veremos con el síndrome del yaciente. Vamos a sustituir a alguien que pueda haber caído. Bien, pues delante va, macho dominante, a su derecha, como decía Jesús, a la derecha del Padre me siento yo, no por lo mismo, a la derecha del Padre, el primogénito. ¿Por qué? Porque si este cae en combate, el que lo va a sustituir y va a mandar sobre el clan es este. A la izquierda, el segundo. Luego las mujeres van al lado protegiendo a las crías que van en medio. Y detrás van los abueletes. ¿Para qué? Para cuando hay un ataque de un león o de un depredador, ese ataque se haga por detrás y caiga una de las estructuras que dentro del clan tiene menos importancia. Entonces cada uno tiene un clan, una estructura. Fijaros bien, que aquí en Andorra no sé bien cómo va, pero en Cataluña yo me acuerdo de una pequeña que se hablaba mucho de el primero es el heredero. El segundo, no sé si iba para militar. El tercero iba para cura. La chica era la que tenía... O sea, cada uno tenía un rol. Y eso le vamos a llamar proyecto de sentido. El proyecto de sentido que es aquellos programas que yo heredo para lo que me han fabricado a mí. O sea, a mí me han fabricado, pues por ejemplo, como soy el último de familia, pues eso vamos a verlo, se llama el niño bastón. El que tiene de cuidar de los padres. A partir de aquí, eso me limita enormemente en mi vida. Porque a nivel inconsciente, yo tengo de cuidar a mis padres. No voy a dar un salto a irme a otro país, a la hora pues, que me vaya a casar voy a intentar vivir debajo de mis padres. ¿Por qué? Porque llevo ese programa. ¿Vale? Cada uno lleva un programa, como iremos viendo, dentro del clan. Y lo que buscamos es tomar conocimiento de estos programas que nos pueden estar limitando. Y a partir de aquí vamos a ver si somos capaces de integrarlos y ser capaces de darle la vuelta a esta historia. ¿Quién soy yo o qué soy en realidad? Bien. ¿Quién soy yo? Como os he dicho antes, una fracción de una unidad indivisible, que en un momento dado creyó que se podía separar de la fuente. Fijaros que todos los textos o avatares nos van diciendo, bueno, lo que hemos venido aquí es a despertar. Bien, a mí cuando me decían esto pensaba, bueno, a mí me encanta dormir realmente, pero ¿de cuándo me quedé dormido? A mí nadie me lo explicó eso. O sea, para despertar tengo de saber el día que me quedé dormido, y nadie me ha contado esto. Me cuentan que tienes que despertar, que estamos dormidos, ya, ¿dormidos de qué? Hasta que llegó un documento que en la próxima charla que haremos aquí voy a hablar de él, en el cual empecé a entender que el quedarse dormido no es más ni menos creerme que me puedo separar de esa unidad. Cuando yo creo que me puedo separar de esa unidad, genero un estrés brutal, y cuando genero ese estrés brutal es cuando entro en un sueño profundo.
¿vale? Que es lo que la biodecodificación Corbera le llama el sueño de Adán. Simplemente un primer sueño en el cual creo que me puedo separar. A partir de aquí aparece la dualidad en esta primera partícula original. Se sigue estresando, y llega un momento que dice, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos, cuanto más mejor, para que esta unidad central no diga, este se ha separado, te voy a castigar. Y aparece la palabra culpa. Y a partir de aquí se genera el famoso Big Bang y todos los que estamos aquí, ¿vale? Entre medio generamos un espacio entre vidas, que lo hablemos en la otra charla y en la próxima lo voy a intensificar. Bien, en ese espacio entre vidas, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo funciona el juego de la vida, ¿vale? Yo esto, ya digo, es mi conclusión a base de muchos años de trabajo y de investigación con diferentes técnicas, en las cuales yo le llamo el juego de la vida. En este espacio entre vidas, antes de encarnar, nosotros realmente decidimos con quién queremos compartir nuestra vida y para qué. Claro, en el espacio entre vidas la función que vamos a tener básicamente es intentar invertir una fracción, ¿vale?, egoica, que nosotros llamamos de la mente errada, de la mente que se cree separada de la unidad, para que todos podamos despertar y volver a casa. Pero para eso necesitamos hacer pactos entre nosotros. Aquí es donde se genera esta primera estructura, que es el espacio entre vidas. Tú vas a ser mi madre, yo voy a ser tu hijo. Tú vas a ser mi hermana y tú vas a ser mi papá. Y a partir de aquí vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando esa vida. Si yo voy generando conflictos emocionales en esas supuestas vidas, porque en la otra charla lo conté, eso volveré a decir, las vidas pasadas no existen. Ahora es cuando os mato a todos y dices, hostia, este tío hacía regresiones a vidas pasadas y me dice que no existen las vidas pasadas. Existe una sola vida. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de alma. Para el alma siempre es la misma vida. Simplemente va cambiando de traje. Es como vosotros, desde el día que nacéis al día que volvéis a casa, os vais cambiando de ropa. Pues yo cada día que me cambio de ropa sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que hoy llevo una ropa y mañana llevaré otra posiblemente. Pues para el alma pasa lo mismo. Aquí se generan una serie de pactos. Ahora vamos a imaginarnos que en el espacio entre vidas yo decido, porque en una fracción de esta línea del alma tuve un problema de alcoholismo, por ejemplo, y muero con un problema de alcoholismo, que quiero revertir esto. Para revertir esto necesito, en ese espacio de vidas, entre vidas, tener un grupo de almas que estén dispuestos a compartir conmigo esa experiencia. ¿Qué significa? Que yo voy a nacer en una familia, luego veremos la concepción, en una familia en la cual haya problemas de alcoholismo. ¿Para qué? Para que en un momento dado yo pueda activar esos programas. Porque si yo nazco en una familia que todos son profesores de yoga, están todo el día con el om, el ñam, lo que sea, ¿de qué me va a servir? Si todos son vegetarianos, no me va a servir de nada. ¿Qué necesito? Una familia en la cual haya este tipo de problemas. ¿Y para qué la necesitaré? Para en un momento dado activar ese programa en mi vida y ser capaz de integrar esa situación y liberarla. Pero cuando yo me libero, posiblemente estoy liberando al árbol, que eso es muy importante, el hecho de liberar esa estructura. Luego tenemos el momento de la concepción, que es fundamental junto con el proyecto sentido. ¿Cómo me conciben? ¿Me conciben desde el amor? ¿O me conciben en una discoteca a las 4 de la mañana hartos de whisky, por decirlo de alguna manera? Eso va a influir mucho en los programas que va a llevar esa persona. Entonces, claro, esos programas yo ya los tengo desde antes de nacer. Luego tengo el proyecto sentido, ¿vale? ¿Para qué me han fabricado? Ahora, imagínate, pues que yo soy el señor Cristiano Ronaldo o el señor Messi y automáticamente creo que mi hijo tiene que ser futbolista. Y yo ya genero a mi sustituto. Pero realmente ese niño quiere ser un futbolista, o quiere ser médico, o quiere ser arquitecto. De aquí vienen muchas patologías de gente que en su vida está haciendo aquello que realmente no quiere hacer. No se siente bien en su trabajo. Se siente triste, se siente deprimido. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo realmente no lo quiere hacer. Pero por fidelidad familiar, se llama fidelidad familiar, lo hago. Porque claro, dentro del clan la estructura es fundamental. Y yo creo que si no hago ese programa que me pasan antes de nacer, no me van a querer dentro del clan. Y lo sigo ciegamente. Cuando yo sigo eso ciegamente, es cuando empiezan a aparecer los problemas. O sea, si yo estoy haciendo una cosa que no quiero hacer y la hago, lo primero que tengo que entender es para qué la hago. Y cuando encuentro estos programas me doy cuenta que lo que estoy es, por fidelidad familiar, repitiendo una estructura que yo no tengo por qué hacerlo. Pero hasta que no llega a ese punto es muy difícil que lo sepa. Simplemente es que no soy feliz con lo que hago. Bueno, vamos a ver el porqué. En otra de las cosas que nos marca muchísimo, luego iremos al síndrome del yaciente, es la vida uterina. Claro, la vida uterina es aquellas emociones que está viviendo nuestra mamá mientras yo estoy en su barriguita.
Claro, en ese momento esas emociones se amplifican muchísimo. ¿Por qué? Porque yo como he hecho muchas regresiones y trabajo como profesor de terapia regresiva, siempre me las tienen de hacer a mí. O sea, me pongo yo el primero. Y cuando te llevan al vientre de mamá es brutal, porque lo que vive ella, lo vives tú amplificado por 100. Es como si te pusieran dos amplificadores de 2000 vatios y James Hetfield de Metallica tocando a todo piñón. ¿Qué está pasando aquí? Y todo esto tú lo grabas. Todo esto lo vas grabando, pero es que realmente lo necesitas, ¿eh? Cuidado, lo necesitas para ir en la vida, porque tú has escogido todos esos programas para entender algo. Luego tenemos el momento del nacimiento. El momento del nacimiento es fundamental. Entender cómo nazco, si nazco por cesárea, si nazco natural, si nazco con forceps. Todo esto tiene una explicación dentro de la biocodificación. O sea, ahí ya activo. Si lo llevo a las vidas pasadas, ahí estoy activando los samsaras. Vamos a imaginarnos que por un momento dado a mí me matan por cuatrero en el antiguo oeste y me cuelgan. ¿Bien? Pues igual nazco con una cuerda de cordón. ¿Por qué nazco por esa cuerda de cordón? Para activar aquella memoria y en un momento dado poder recordarlo. O sea, todo se basa en recordar todas aquellas heridas que van quedando clavadas en el alma. A partir de aquí genero una serie de programas que en un momento dado se van a activar, ¿vale? Que son los patrones transgeneracionales. Luego trabajamos con la línea de la vida. ¿Qué es la línea de vida? Desde los 3 años, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vamos a poner de los 3 años, pero de los 0 a 3 todavía estoy viviendo las experiencias de mamá. De los 3 años en adelante, ¿qué voy grabando? Porque se va grabando como si fuera un disco duro. Vamos a imaginar un ordenador. Todo lo que tú haces en un ordenador queda grabado. En tu vida lo mismo. Y eso le vamos a llamar raíles. Si yo tengo en un momento dado un programa, una situación o una emoción que a mí en un momento dado me ha hecho mucho daño, se va a quedar grabado. Pero en un momento de mi vida se va a reactivar. Porque el alma lo que quiere es ir liberando todas esas energías que ella no necesita. ¿Vale? Pero nosotros vamos cargando, es porque nadie nos explica todo esto. ¿Bien? Y a partir de aquí, durante esta línea de la vida, programas, vamos generando lo que son las creencias, los valores. O sea, aquello que yo creo firmemente que es real. O sea, pensar que yo después de muchos años me he dado cuenta que todo lo que nosotros vemos es una proyección de nuestra mente. Una proyección de lo que nosotros tenemos dentro. El universo es tan maravilloso, o este campo cuántico, como le queréis llamar, que lo único que hace es constantemente ponernos delante nuestro las situaciones para que seamos capaces de integrar nuestra sombra, que es lo que hablaba Jung. Jung hablaba de la sombra. Lo que pasa, pues Jung o Sócrates ya con la mayéutica nos hablaba de lo mismo, de la sombra, de ir a buscar esa parte tuya no integrada. Lo que pasa es que nosotros asociamos la sombra con esa parte oscura. No es una parte oscura, es una parte no integrada de mí, la sombra. Y la tengo de sacar afuera. Pero como no la saco, el universo constantemente te pone aquí, situaciones que dices, joder, pero es que siempre me pasa lo mismo. Claro que te pasa lo mismo, porque constantemente lo tienes de repetir para entender de una puñetera vez que eso que tú tienes ahí, lo tienes de liberar. Pero si no, tranquilo, que como el alma es inmortal, te quedan muchas vidas, tranquilo, no te preocupes. Ya lo harás en la próxima. Antes lo acabéis, mejor. ¿Bien? Vivimos una serie de experiencias que nos marcan. Y en un momento dado, pues decidimos volver a casa. O sea, yo la muerte le llamo volver a casa. ¿Vale? Si somos una energía, no podemos morir. La energía se transforma, nunca se destruye. Bueno, dejamos el cuerpecillo. Bueno, el cuerpecillo, pues igual la próxima vida, pues tendremos 1,80 m, 1,90 m, rubitos, más monos, bueno, tendremos más pelo, menos pelo, tanto da, va todo en función de lo que tú necesites en ese momento. Y vuelvo a empezar. Siempre es la misma estructura. Y vuelvo a empezar. Vale. Estos programas inconscientes nos vienen ya desde nuestros ancestros. Claro, aquí tengo dos dibujos que los encontré muy divertidos, pero realmente es así. El hombre, toda su parte cerebral se basa en el sexo. Piensa de aquí para abajo. La mujer, ropa. ¿Es verdad? No. Simplemente, a nivel ancestral, el hombre, su función que era ir a cazar. Y la mujer, en la cueva, hablo a nivel biológico. ¿Por qué en la cueva? Para proteger a sus cachorros de los depredadores. Hoy en día no tenemos leones por la calle, ni tigres de dientes de sable, no tenemos esos problemas. Entonces la vida va cambiando, pero a nivel inconsciente todos esos programas están y nos afectan profundamente. ¿Vale? Entonces, estos programas inconscientes lo primero que tengo que entender es que son biológicos. O sea, desde el punto de vista de la biocodificación, nosotros hablamos de biología.
Y la biología tiene una función. Las señoras tienen una función que es procrear. Por eso tenemos órganos diferentes. Y el hombre inseminar. Ni mejor ni peor. Simplemente que cada uno tiene una función dentro de la estructura de la biología. O sea, toda la naturaleza funciona igual. Hasta que llega el ser humano y dice, no, ahora lo voy a cambiar todo esto. Le voy a dar una vuelta. Pero si todo el universo funciona igual, ¿para qué le quieres dar una vuelta? Simplemente, fíjate en la naturaleza, fíjate cómo funciona. Los órganos funcionan igual. Cada uno tiene un sentido biológico. Entonces tenemos una serie de conceptos que ya nos van a indicar que hay programas que en un momento dado se han activado y hacen que nuestra vida no fluya correctamente, en el cual tenemos frases como, es que soy muy impulsivo. A mí la que más me gusta es este. Bueno, es que siempre he sido así. Ya, pero algún día podemos hacer ese cambio, digo yo, ¿no? O sea, el siempre he sido así no justifica las acciones. Mi padre era igual, esta también me encanta. Soy muy nerviosa, o tengo nervios. Hay que joderse, yo también. ¿Por qué? Porque todos tenemos una serie de neuronas alargadas que su función es en interactuar con el mundo. Todos tenemos nervios. O sea, dime qué emoción estás viviendo. No me digas que eres nervioso. Soy iracundo, vale, ahora nos vamos a entender. Tengo frustración, ahora, pero no me digas que eres nervioso, porque sin nervios no podemos interactuar con el mundo. ¿Entendéis? Me dan miedo las alturas. Todo pasa por mí. Me dan miedo las alturas. Pues vamos a ver, igual mi abuelo era piloto en la Segunda Guerra Mundial y lo abatieron. Y el programa que llevo yo, cuidado con las alturas, que puedes tener un peligro de muerte. O sea, los programas que nos pasamos unos a otros son programas de supervivencia. Pensar que en el clan todo se basa en la supervivencia. Vamos a imaginarnos por un momentito que yo ahora me voy a Canilla a buscar rovellons. Estoy allí, pum, 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 y me pica una serpiente. Me llevan a Meritxell y estoy a punto de morirme, me sacan, pumba. Y 2 generaciones después, mi nieto o mi nieta tiene una alergia a los rovellons. ¿Cómo te lo comes? Pues esto es muy típico. ¿Por qué? Porque el programa que yo le paso es cuidado en la zona donde hay rovellons, que puede haber un peligro de muerte. ¿Entendéis? O sea, nosotros nos vamos pasando los programas para la supervivencia del clan. ¿Vale? Y eso nos limita. ¿En qué me limita? Que si a mí me gustan mucho los rovellons y no me los puedo comer, pues estoy jodido. Entre comillas, porque algo que me podría comer ya no me lo como. Entonces hemos de entender esos programas. ¿Vale? Yo os pongo un ejemplo. Yo dentro de muchos años tenía, en una época determinada del año, me salía una roncha brutal aquí, pero una alergia impresionante. Hasta que tomé conciencia, gracias a mi padre, de que su abuelo, mi abuelo vivía en Ribas y Freser, entonces estaba pasando mi bisabuelo, perdón, estaba pasando la vía del tren y en aquella época la Guardia Civil le dio el alto, no lo escuchó porque el hombre era suelto, le pegaron un tiro, le salió por aquí. Y en la época en la cual a él le pagaron el tiro, a mí me salía la roncha. Claro, yo no lo entendía hasta que hice la transgeneracional. Entonces me enseñaron una foto y mi padre me decía, es que eres igual que mi abuelo. Claro, cuando vi la foto y dices, hostias. ¿Vale? En ese momento que tomé conciencia, a mí me dejó de aparecer eso. No quiere decir que mañana igual salga a la calle y me aparezca, pero de momento, ¿vale?, no me sale. Bien, las emociones que nos perjudican son debidas a pensamientos. Y si ese pensamiento no es realmente nuestro, y si ese pensamiento viene de nuestros ancestros, porque hay muchísimos, esto luego lo hablaremos a nivel de patología, cómo una patología la podemos heredar. Situaciones que vamos repitiendo constantemente. Problemas con compañeros de trabajo, y aunque cambiemos de trabajo, se siguen repitiendo. Esto es muy típico. O sea, dejo este trabajo porque con la gente que estoy no paran de fastidiarme, me voy a otro sitio y lo mismo, y a otro sitio y lo mismo. ¿Vale? Os puedo poner, no sé si esto es de pareja, bueno, aquí, lo veremos en estos. Relaciones tóxicas de pareja. ¿Cuánta gente conocemos que dices, la María o el Josep, ha dejado a este y se ha ido de las brasas y se ha metido en el fuego? O del fuego a las brasas. Pero ¿cómo puede ser que esta chica o este chico siempre acaban cayendo en gente de las mismas características? Coño, porque hay un programa de sumisión. Hemos de entender qué programa, porque si la abuela llevaba ese programa, tú también lo llevas. Y llevas ese programa para revertirlo y para que no pase más dentro de la estructura del clan, porque es un peligro para el clan. Entonces tú lo tienes que llevar para tomar conciencia y liberar ese programa. Por ejemplo, esta es muy típica. El dinero no te alcanza, o si lo ganas por un motivo u otro, siempre se va. Y bueno, es que no hay manera que llegue a final de mes. ¿Y por qué? Me puedo encontrar, por ejemplo, con mi bisabuelo, era un señor que tenía mucho dinero, ¿vale?, y lo mataron, por ejemplo, por el hecho de robarle todo lo que tenía. ¿Qué programa llevo yo? El tener dinero es un peligro de muerte. En conclusión, nunca voy a tener un duro, porque llevo ese programa. ¿Entendéis? De decir, no, si tengo dinero, no, el clan lo van a machacar directamente.
Otra es, te sientes sin rumbo, no encuentras tu vocación, o trabajaste algo que no te gusta, no sabes cómo cambiarlo. Aquí entraría lo más transgeneracional del proyecto sentido. El para qué me han fabricado. O sea, estoy haciendo algo que yo no quiero. O dentro de la transgeneracional me puedo encontrar con trabajos de reparación. Fijaros bien, yo me llamo Salvador. Cada nombre tiene un sentido. Salvador es el que salva, y que me dedico a hacer terapias. Y si no, me dedico a vender medicamentos. Aquí me está diciendo que en la estructura del clan tiene de habido enfermos. Bien, y si vamos a buscar mi estructura del clan, como veréis ahora, no es como enfermos, es como una muerte muy traumática, en la cual la hermana de mi padre murió con 5 años. Mi padre tenía 10, la niña tenía 5. De un día para otro, con una pericarditis, se muere la chica. Entonces resulta que a mí me fabrican para ser una niña y que se llamara Marta. Le sale un tío calvo con barba que se llama Salva. Tiene narices, o sea. Pero fíjate bien la historia. Encima me fabrican para eso y no salgo. Pero ¿qué pasa? El universo es tan sabio que de golpe y porrazo esta niña se muere el 6 de octubre. ¿Y qué día nací yo? 6 de octubre. Hay 365 días al año, ¿eh? Ya es casualidad. Claro, esto se llama heredero universal. Claro, me han fabricado para, ¿cómo vais a ver? Síndrome del yaciente. Para acabar. Lo único que han hecho es sustituir esa muerte tan traumática que hubo. ¿Qué hacemos? Volvemos a traer a esa persona aquí. Pero fíjate todas las vueltas que se dieron para llegar a este punto. O sea, yo no me tenía de llamar Salvador. Se tenía de llamar mi primo, que nos llevamos 3 meses. Mi tía le había prometido a mi madre que su hijo se llamaría Salvador. Y cuando llega le dice, mira, no te cabrees, pero le vamos a llamar Juan, porque mi marido quiere que se llame Juan. Entonces mi madre le contesta a mi abuelo, tú tranquilo, papá, no pasa res. Si es un nen, ya dando por hecho que no iba a ser un nen, se llamará Salvador. Pero como será una niña, se llamará Marta. Pues ¿qué pasa? Sale un niño, pero el mismo día de la muerte de la que fue mi tío. ¿Qué significa eso? Que yo todo lo que hago en mi vida lo tengo que hacer 2 veces. Que es lo que hablaremos ahora del síndrome del yaciente. ¿Vale? Es muy potente esto. Entonces eso, y siempre voy de negro. O sea, eso ya significa mucho. Yo escuchaba mucho música gótica, siempre voy de negro, duermo muchísimo. Si os fijáis, parece el hijo bastardo de Drácula, súper blanco, unas ojeras que... Claro, síndrome del yaciente de cajón. Todo eso se tiene de analizar y se tiene de empezar a revertir. Esto es muy interesante también, el no poder tener niños. Y en la pareja no hay ningún inconveniente físico que lo impida. Claro, aquí nos podemos encontrar con lo que son los gemelos simbólicos o incestos dentro del clan familiar. ¿Vale? Incestos, primos casados entre primos, violaciones dentro del clan. Todo esto, ¿qué va a hacer? Que en un momento dado yo tenga a mi pareja que sea un doble o de papá, o del abuelo, y eso qué va a hacer, que yo me meta a la cama con el sustituto de mi papá, de mi abuelo, de quien sea. ¿Qué va a hacer? Pues que no pueda tener hijos, y esto es muy típico. O con mi pareja de sueños, con mi pareja nos llevamos días solamente. Qué casualidad, celebramos los dos, no, casualidad no es. Esos son gemelos simbólicos. A nivel inconsciente, ya que venimos de una cultura laica en la cual nos hablan del pecado constantemente, a nivel inconsciente, eso es un pecado mortal. En consecuencia, como voy a tener un hijo, si me estoy liado con mi hermano. Porque el inconsciente, lo primero que vamos a entender, que no entiende entre lo que es real y lo que es simbólico. El inconsciente no lo puede entender. ¿Vale? Si tú a una persona le dices, cierra los ojos, imagínate una fresa, o una naranja jugosa, llegará un momento que empiezas a salivar. ¿Por qué? Porque el inconsciente entiende que la tiene delante. O sea, nosotros nos manda nuestro inconsciente, no la parte consciente. Te estafan en los negocios, te roban constantemente, subes tradiciones sin sentido. Todo esto tiene que ver mucho con esos programas. Te cuesta disfrutar de la vida, sentir placer. Esto es muy típico del síndrome del yaciente, que luego hablaremos de él. ¿Vale? Nosotros debemos entender que tenemos una parte, que es la parte consciente y la parte inconsciente. Pero la parte consciente es entre un 4, un 5, un 6%, se habla. El otro, el 95% es la parte inconsciente. Pero la que mueve nuestra vida no es este el que se mueve. El que se mueve es este. Un iceberg, lo que se mueve es la parte de abajo. Lo que tú ves que se mueve es la parte de arriba. Pero la parte de arriba no tiene ningún sentido. La que lleva el peso de todo es esta. Donde están mis creencias limitantes, mis prejuicios y todo aquello que tengo dentro. Como dice Jung, todo aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Tienes que sacar afuera todos esos programas, toda esa sombra que está dentro nuestro para empezar a liberarnos. Realmente nos liberamos. Yo he llegado a la conclusión que lo que hacemos es entender y aceptar lo que
lo que hemos escogido como almas. Se va a generar una liberación. Yo cuando estudié la transgeneracional, que la estudié dentro de la biocodificación, una de las cosas que más me chocó era que me decían, bueno, cuando tú te liberas, liberas a los descendientes que vienen detrás. ¿Vale? Yo con los años me he dado cuenta que no, que tú no liberas a los que vienen detrás. Pero los que vienen detrás no tenemos ni idea a nivel de alma que han escogido. Tú preocúpate de liberar tu estructura, la tuya. Y el otro ya lo ayudaremos a liberarse. ¿Vale? Pero liberarte a ti no significa que vayas a liberar al que está debajo. ¿Vale? Tomas conciencia de aquellos programas que tienes. Lo mismo pasa cuando haces una regresión a vidas pasadas. ¿Va a cambiar mi vida? No. Simplemente vas a tomar conciencia de aquello que tú viviste y a partir de aquí tienes una herramienta para decir, ¿qué hago? Es como si ahora yo te doy un libro, la cosa es que le digo, toma un libro, maravilloso. Tú te lo puedes leer o no te lo puedes leer. ¿Cuánta gente nos hemos comprado un libro que dice, hostia, llevo 15 años el libro aquí y todavía no he leído ni una página? ¿Vale? Yo os pongo un ejemplo que es de lo que quiero hablar la próxima charla, que es el famoso libro Un curso de milagros, si lo conocéis. La mayoría de gente se lo ha comprado y lo tienen ahí. Leen 2 páginas y no entienden nada. Uf, sí. Pero realmente, ¿por qué metemos esa resistencia tan fuerte? Porque el curso de milagros va a tocar tu sombra, ¿eh? Va a tocar la parte que más duele, ¿eh? Y tenemos un miedo tremendo a entrar en esa sombra. Que es como esto, nos va a hacer entrar en esta parte más oscura. ¿Bien? Podemos decir que tiene que ver el transgeneracional con la familia y la historia de la familia. Y cómo estoy involucrado en esa implicación. La vamos a analizar a través de las afinidades. Esto es muy importante. ¿Qué afinidades tengo con los miembros de mi familia? ¿Vale? ¿Qué afinidad tengo? Bien, ¿qué secretos van a esconder mis antepasados? Porque esto es lo que se tiene de sacar afuera. ¿Vale? Si no se saca afuera, esos secretos van a estar dentro de lo que llamamos la cripta. Y nosotros los vamos a tener aquí. Tienen de salir. Y yo os voy a poner un ejemplo muy potente en la familia de Mulder. Nosotros nos encontremos que el abuelo, por parte de su padre, pues se supone que tuvo muchos hijos, hemos entendido pues que tuvo una relación extramatrimonial y tuvo un hijo o una hija. No lo hemos podido encontrar, pero tenemos claro que hay algo ahí. Resulta que todos los que se llaman exactamente como él, y sobre todo uno, el heredero universal, que él muere el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, y el nene, Enrique, se llamaba Enrique, doble por nombre y doble por fecha. Él muere el 12 de octubre y este niño nace el 12 de octubre. Casualidad también, ¿no? Heredero universal. ¿Qué pasa? Que todo aquello que él no expresó, tarde o temprano se tiene que expresar. Patología del chico, cáncer de tráquea. ¿Vale? Hasta que descubrimos que era esto, porque a base de buscar, entendimos que los tiros venían por aquí. Simplemente a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues si tienes que operar, te operas. Tan fácil como eso. Por allá tenemos claro de dónde viene esta estructura. O sea, gracias a esto hemos entendido que dentro del clan hay un secreto. ¿Vale? Y muchas patologías tienen que ver con esto, muchas veces. ¿Qué más? Suicidios, porque esto no se cuenta, en el clan se calla todas estas cosas. ¿Cuántos de nosotros dicen, no, es que por parte de papá no tengo ni idea, no sabemos nada? ¿Por qué? ¿Vale? Pensar que la mayoría que vivimos aquí en Andorra venimos del país vecino, en el cual hubo una guerra civil, y una guerra civil es lo peor que puede pasar en cualquier región del mundo. O sea, que nos matamos entre nosotros. Ahí aparece lo mejor y lo peor del ser humano. ¿Vale? Y eso peor se tiene que esconder. Esta es buenísima. Herencias. ¿Cuánta gente es capaz de matar a su hermano por un palmo de tierra? Por un palmo de tierra se mata a la gente. Y ya nos cuento cuando hay mucho dinero entre medio. Se dejan de hablar, juicios, pleitos, por 4 papeles y 4 chapas metálicas, realmente. O miles, tanto da. Pero, hostia, adulterios, incestos, violaciones, hijos escondidos fuera del matrimonio, abortos escondidos. Esto es el pan de cada día también. O sea, aquí vamos escondiendo cositas. Discapacitados. Ahora los discapacitados no se esconden tanto. Pero hace muchos años se escondían mucho. Yo os pongo un ejemplo. Yo nací en Puigcerdá y trabajaba en la farmacia de allí y me acuerdo que cada mes tenía de llevar con el coche de mi jefe, me llevaba un jeep, una serie de pañales para adultos a un director de un banco. Hasta algún día, ¿vale?, me enteré que él tenía un hijo con síndrome de Down y lo tenía escondido, que nadie lo pudiera ver. Pues esto se hacía antes. ¿Vale? Hemos evolucionado, ya no se hace tanto, pero todo eso tenía de salir. Los locos, muertes de niños, los muertos que no queremos hablar porque es demasiado difícil. Síndrome del yaciente, que ahora entraremos en él.
¿En qué nos van a afectar estos programas? Pues en enfermedades, en situaciones laborales que no avanzan, problemas económicos, familiares, de pareja, afectivos, de sexualidad, no poder tener hijos, depresiones, adicciones, miedos, fobias. Todo esto puede estar muy ligado con estos programas. Insisto, encontrar estos programas y liberarlos no significa que yo deje una adicción. Simplemente significará que yo he tomado conciencia de lo que yo estoy viviendo. A partir de aquí, con esta información, puedo empezar a darle la vuelta, pero siempre que yo quiera. Todo se basa en lo que tú quieras. ¿Para qué vivimos estas situaciones? Bien, una de las cosas que a mí me gusta mucho insistir es que nunca os preguntéis el porqué de nada, preguntaros el para qué. ¿Vale? El por qué va a buscar justificaciones, el para qué no. Cuando tú a alguien le dices, oye, ¿por qué no eres feliz? Buscará una justificación. La justificación será, bueno, porque mi pareja no me hace feliz. No, no, pregúntale, ¿para qué no eres feliz? ¿Para qué? El para qué te obliga a entrar en tu sombra. Y ahí es donde empieza a hacer pública la cosa. Siempre preguntaros el para qué. ¿Para qué son estos programas? Pues lo que os decía, vivimos dentro de un clan. Y estos programas se transmiten para la supervivencia del sistema. Fijaros, lo que os decía de los elefantes. Tenemos aquí la cría, tenemos los dos machos dominantes y atrás tenemos al abuelete. ¿Vale? Lo único que hacemos es proteger al clan. Y la única manera de proteger al clan es a través de programas que en un momento se activan. Sin esos programas, el ser humano no sería quien es. No llegaríamos a la evolución de la especie. Pero todas las especies tienen su evolución. Si estamos fuera del clan, podemos correr un peligro. Fijaros bien, lo peor que le puede pasar a alguien es que lo destierren. Y os pongo un ejemplo del país vecino. El Borbón, que han hecho, lo han desterrado. Antes, lo peor que le podían hacer a alguien, a un rey quien fuera, era el destierro. ¿Por qué? No por la vergüenza, porque me sacan fuera de mi clan. Estoy fuera de mi clan. Yo no quiero ponerme en un momento dado, ponerme en la cabeza de este hombre que vive en Abu Dhabi. No, si lo tiene todo, no lo tiene todo. Ni tiene a su familia, ni tiene a sus hijos, ni tiene a sus nietos. Está desterrado, está olvidado. Pues a nivel biológico eso te destroza. Que es lo mismo que a cualquiera de estos que lo destierren. Si habéis visto al Rey León, habla del destierro. Porque al Simba lo destierran, literalmente. Hasta que él vuelve y dice, no, hasta que hemos llegado. Pero lo destierran, es fuera, vete fuera del clan. Y luego tenemos los sistemas de lealtades familiares, que obedecemos ciegamente. Y las lealtades pueden hacer que tengamos muchas estructuras de este tipo. Por ejemplo, si mi abuelo, ¿vale?, nunca había tenido un duro, por ejemplo, yo no puedo tener más que él, porque eso es la lealtad. Yo me debo la lealtad de la estructura del clan. Entonces todo esto lo vamos a buscar. Bien, ¿cómo lo buscamos? Uno de los sistemas que utilizamos dentro del papelito que se ha dado aquí de la conciencia movital es a través de la kinesiología, a través de una serie de test musculares que nos ayudan a entrar en el inconsciente. Lo primero que hacemos en cualquier tipo de sesión es ir a buscar, como veréis ahora, la patología principal. O sea, lo que buscamos es la patología principal, para empezar a abrir la capa de cebolla, porque es como una cebolla, tienes que ir quitando capas hasta llegar al centro. ¿Entendéis? ¿Cómo creamos estos programas? A través de lo que es el inconsciente individual, el inconsciente grupal y el inconsciente colectivo. ¿Vale? Estos programas que nosotros vamos adquiriendo, ¿vale?, vienen desde nuestras vivencias, que van generando diferentes programas y diferentes creencias, de las vivencias del grupo al cual yo pertenezco. Os pongo un ejemplo. Cuando era muy jovencito, tenía un sentido muy marcado de la independencia de Cataluña. Tenía mi abuela, que era aragonesa, y mi abuelo, que había nacido en la Cerdaña. Y a mí eso me pesaba mucho, ya me llamaba como él. Claro, y empecé a pensar, ¿será por eso? Bueno, ¿qué pasó? En la época de la guerra, como os he dicho antes, todas las guerras pues tienen cosas buenas y cosas malas. Vamos a tirar de las cosas malas porque, bueno, yo parto que las cosas ni son buenas ni son malas. ¿Vale? Cualquier cosa tiene una doble polaridad. Bueno, en ese momento mi abuelo lo metieron en un campo de concentración. Y al estar en un campo de concentración lo pasó tan mal que él le cogió manía a los españoles. Entonces, a mí me pasó ese programa. ¿Pero qué? Era el programa de cuidado con esto hasta aquí al lado, que te pueden hacer mucho daño. Hasta que lo rompí. Cuando lo rompí me liberé y entendí que todos somos uno. Que tanto da el idioma, tanto da la nacionalidad, porque no tiene ningún sentido. ¿Dónde está el principio y el fin de una nación? Lo hemos puesto nosotros, pero si yo lo miro desde fuera del espacio, me vengo de un planeta X y veo la Tierra, ustedes se están matando por un malmo de terreno. Pero si todos viven en el mismo sitio. Pero ¿cómo puede ser que estén tan amajonados esta gente? ¿Ven? Luego tenemos el inconsciente colectivo, que es lo que vivimos a través de la colectividad, todo aquello que nos van pasando.
en los cuales son los valores, conceptos compartidos por una comunidad a lo largo de muchísimas generaciones. Todo esto lo puedo ir rompiendo lentamente. Esa transmisión, ¿cómo se genera? ¿Vale? A nivel epigenético. Cuando hablamos de epigenética hablamos de la herencia de las vivencias de la estructura de nuestro clan. Y luego tenemos la parte genética, que es lo que heredamos. Pues si mi mamá tiene ojos azules, yo tendré ojos azules. Esto no va a influir en esto. Pero esos programas, para la supervivencia del clan, va a tener una fuerza tremenda. Y estos programas los tenemos de intentar e entender. Cuando yo soy capaz de entenderlos, los puedo integrar. ¿Vale? Y cuando los integro, tengo que hacer un trabajo de aceptación. Porque lo que he venido aquí es a aceptar y a perdonar las ilusiones que yo genero. No hemos venido a otra cosa, ¿eh? La transmisión de los programas se realiza de generación a generación para la supervivencia de la especie. Por ejemplo, en Canadá las ardillitas, tú vas allí con una comidita, haces así, vienen y se la comen. Vete aquí a la montaña a darle de comer a una ardilla, vas a ver si vienen. Ni se acercan. ¿Por qué? Por el hecho, pues que bueno, por lo que sea, hemos montado una serie de estructuras, de telecabinas, hemos montado país de nieve. Para ellos su supervivencia es cuidado con estos tíos que nos pueden hacer daño. Pero para poder las crías que vienen detrás entender esto, se tienen de pasar estos programas. Sin estos programas no hay supervivencia. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Entendéis? ¿Qué nos transmiten nuestros ancestros? Lo han aceptado en un sistema. Aquello que en el sistema no se ha aceptado y que hemos callado. Eso tarde o temprano va a salir. Y cuando salga, se puede manifestar de diferentes maneras. Una de ellas es la enfermedad. ¿Vale? Imaginaros, por un momento dado, que el abuelo pasó mucha hambre. ¿Vale? Porque vivió una guerra, vivió lo que fuera. En esos momentos, el programa que me pasa es cuidado, ¿vale? Con una situación determinada que te puede hacer pasar hambre. Y yo empiezo a acumular, acumular, acumular. Pero llega un momento que de golpe y porrazo dejo de acumular, porque mi negocio no funciona, el país donde vivo no va, se va todo a hacer puñetas, y de golpe y porrazo hago una patología hepática. Es como puede ser. Claro, cuando yo busco en la biología, y el abuelo, por ejemplo, también la tuvo, cuando yo busco en la biología, el hígado, la función que tiene, aparte de eliminar toxinas, es la acumulación de glucosa. Para un momento dado, ser capaz de liberarla para poder afrontar o huir de una situación. Bien, la glucosa es fundamental en nuestro cuerpo, es la energía vital. Entonces, el hígado vendría a ser el reservorio de la energía. ¿De dónde saco la energía? Del alimento. ¿De dónde saco el alimento? Del dinero. Entonces, cuando lo tengo, mi hígado va a empezar a generar como pequeñas casitas, por decirlo de alguna manera, van a ser pequeños tumores, con la función de ser capaz de almacenar más energía. No es que el abuelo tuvo lo mismo, no es que el abuelo tenía el mismo programa que tú, en el cual él pasó hambre y tú, cuando has entrado en una época de crisis, has generado esa patología, porque llevas ese programa. Tenemos de liberarlo. Lo no acogido o integrado, sensación de vulnerabilidad, vergüenza o dolor. Lo no acabado dentro del clan, eso es importante. O sea, yo, por ejemplo, os he puesto mi ejemplo de la hermana de mi padre, que murió con 5 años, pues se supone que yo estoy viviendo, ahora lo hablaremos, con el síndrome del yaciente. Pues yo tengo de llevar mi vida y aparte tengo que llevar la suya. ¿Vale? Entonces, a mí todo me cuesta muchísimo. ¿Qué significa? Que casi siempre todo lo que hago lo tengo de repetir 2 veces, y 2 veces, y 2 veces. ¿Eh? Secretos y cosas no dichas. Podemos definir el transgeneracional como el traspaso de tareas no acabadas que vuelven como la resaca de la hora del mar, que van volviendo a nuestra vida. ¿Vale? Constantemente se van repitiendo. Cuando hay situaciones que se repiten en vuestra vida, por ahí van a ir los tiros. Entonces, para cada uno de nosotros hay algo que es sagrado. Y eso que es sagrado para mí, se lo voy a pasar a mis descendientes. ¿Vale? Y nosotros tenemos una lista para entender lo que es la muerte, las enfermedades, la intimidad de la familia, la pareja, el sexo, la dualidad, el dinero, ideas políticas, religiosas. Todo esto entra dentro de lo que es sagrado para nosotros. O sea, las mayores guerras de la humanidad han venido por aquí, por cuestiones religiosas. O sea, entonces, aquí tiene que haber una creencia muy fuerte que a través de estas creencias hace que se activen unos programas y que vayan pasando de unos a otros. Todo esto va cambiando, poco a poco. Entonces nosotros, a través de las fidelidades familiares, que vamos a ver diferentes tipos de fidelidades, en las cuales vamos a tener las naturales, yo tengo afinidades con todos los miembros del clan. Solo por el hecho de haber nacido en mi clan, va a haber un tipo de afinidad. Afinidad no significa que yo quiera locamente, no, simplemente va a haber afinidad. ¿Sabes? Porque tú puedes dejar de hablarte con tu padre, con tu madre, con quien sea, pero ese dolor va a estar ahí. Por mucho que digas, no, es que a mí me da sur. No, te gustaría, ¿vale? Hay una afinidad.
nos guste o no. Afinidades afectivas. Claro, siempre va a haber con alguien dentro del clan que va a haber más afinidad. Todo el mundo dice, es que yo con mi abuelo tenía pasión, yo con mi padre tenía pasión, es que yo con... Siempre va a haber uno que va a haber más afinidad. ¿Pero por qué? Porque vas a ser doble de esa persona. Y al ser doble va a haber mucha afinidad, normalmente. Luego tenemos las afinidades freudianas, el síndrome de Edipo-Electra, que son lo que Salomón Sellán habla de los desórdenes amorosos, que hay un libro muy chulo que habla de esto, ¿vale? De el hecho de que puedo llegar a idolatrar de tal manera a mi padre o mi madre que puede generarme en la larga un desorden a nivel amoroso, porque lo único que voy a hacer dentro de la estructura del clan es buscar un sustituto de mi padre o de mi madre. O sea, voy a meter en mi casa la figura de mamá a través de mi pareja, ¿vale? Y aquí nos podemos encontrar diferentes estructuras. Y las afinidades transgeneracionales, que estas afinidades transgeneracionales tienen mucho que ver con los programas que nos pasamos unos a otros, simplemente. ¿Qué vamos a buscar en un árbol? Cuando nosotros buscamos la estructura del árbol transgeneracional, lo primero que buscamos son por nombres, los dobles. Nosotros los nombres, y ya no os digo cuando son nombres compuestos, pues yo qué sé, María Jesús, y resulta que papá se llamaba Jesús y la otra se llama María, pues estoy cogiendo por los dos lados. Luego vamos a intentar buscar nombres que tengan un sentido. Pues decía, yo me llamo Salvador, tiene un sentido. Socorro, Blanca, Inmaculada Concepción. O sea, cada nombre tiene un sentido, pues que también se lo podéis buscar. O sea, por muy raro que sea el nombre, métete en internet, busca el sentido de ese nombre. O ya ni os cuento la gente que le pone el nombre de un famoso a su hijo. ¿Vale? Es que quiero que sea como Cristiano Ronaldo, le voy a poner Cristiano. Estás ya pasando un programa. Le estás poniendo un sentido a ese nombre, que es el famoso proyecto sentido que os he dicho antes. ¿Qué más veremos? La profesión. La profesión es fundamental para entender lo que estoy haciendo dentro del clan. O sea, si yo me dedico, pues por ejemplo, a la medicina, lo que estoy buscando es arreglar muertes o enfermedades dentro del clan. Si yo, por ejemplo, pues me dedico, pues soy abogado, por ejemplo, o trabajo de abogado, lo que estoy buscando es reparar injusticias dentro del clan. Pero claro, no sabemos en qué altura están. O sea, cada profesión tiene un sentido. Si yo, por ejemplo, trabajo como cocinero, un cocinero que hace, da de comer. Lo que busca es la cohesión dentro del clan. Porque ¿dónde se junta toda la familia? En la mesa. O sea, cada profesión tiene un sentido muy importante dentro de la estructura de la transgeneracional. La enfermedad. La enfermedad nos va a hablar mucho también de los programas que nosotros podemos haber heredado. Pero claro, la enfermedad también la puedo haber generado yo dentro de la línea de mi vida. Una situación, por ejemplo, que yo no puedo tragar, pues puedo hacer una patología de esófago. ¿Vale? Una situación, por ejemplo, pues de un cáncer de colon, de algo que yo lo he vivido como una guarrada muy fuerte y yo no puedo mover. Pero claro, en un momento dado, mi abuelo igual vivió lo mismo, o mi abuela, y en un momento dado activo ese programa, para que entendamos que esa guarrada que pasó dentro del clan, por ejemplo, un tema de herencias, que es muy típico, lo tengo ya de acabar, ¿vale? Que no me va a llevar a ningún sitio. Los rasgos de hermandad, ¿vale? Los maestros. ¿Qué es un maestro? Un maestro es aquel personaje dentro de nuestro clan que nos llevamos 6 meses con él, ¿vale? 15 días arriba, 15 días abajo. Y el maestro, la única función que tenemos es, entre uno y otro, ser capaces de aprender uno del otro. O sea, que yo sea más grande que tú eres mi nieta, tú y yo nos llevamos, el año es lo de menos, ¿vale? Lo que son en meses, 6 meses. Pues yo qué sé, yo soy de octubre y tú eres de marzo, 6 meses. ¿Bien? En ese momento somos maestros, pero no significa porque yo sea mayor que tú que sepa más, simplemente que uno al otro se van a ayudar a tener lecciones de vida para la evolución de los dos. Porque todo se basa en que esas lecciones de vida nos ayuden a recordar quién somos, una y otra vez. Y los yacientes. Bien, dentro del clan, ¿qué hacemos? O repetimos o reparamos. ¿Bien? No hay otra. Si el abuelo era alcohólico, pues yo igual reparo teniendo una manía al alcohol o a los alcohólicos que ni te cuento. O sigo bebiendo como un cosaco. ¿Para qué? Para generar una patología que diga, hostia, esto me va a matar. Aquí se acaba, a coña. ¿Vale? O repito o reparo. Aquí, repeticiones de comportamiento. Repeticiones de muerte a determinadas edades. Repeticiones de nombre, que son muy típicas. De fecha, etc. ¿Con qué? El objetivo de cerrar todo aquello que quedó sin acabar. O sea, el clan tiene de acabar de cerrar el círculo. Si no lo cierra, acabará saliendo de nuevo. O la compensación. ¿Vale? ¿La compensación qué es? Simplemente el hecho de hacer más o hacer menos. Hay un exceso. Esto es, yo lo explico desde el punto de la medicina tradicional china.
Todos habéis oído hablar de la acupuntura, ¿no? ¿La acupuntura en qué se basa? En el equilibrio energético de mi cuerpo. En la acupuntura, cuando hablamos de patologías, hablamos de síndromes, no hablamos de patologías. Síndromes de exceso o síndromes de insuficiencia. Cuando hay mucho, ¿qué hacemos? Ponemos una serie de agujas para bajar ese exceso de energía. Cuando hay poco, ponemos una aguja para subir ese exceso. Pues aquí pasa lo mismo, vamos a compensar. El plan es como el yin y el yang. Tiene que estar en un equilibrio perfecto. Y lo que vamos a hacer es simplemente compensar. Luego tenemos lo que os decía, el síndrome del yaciente. ¿Qué es el síndrome del yaciente? Que esto es muy importante que entendamos. Cuando ha habido dentro del clan una muerte traumática y el duelo no se ha podido realizar, ¿vale? Porque ha sido muy duro. El ejemplo, yo os encuentro ejemplo de mi familia, se muere mi tía que tenía 5 años, no la conocí, y eso fue un golpe tremendo para la familia. ¿Qué hacen? Rápidamente buscan que alguien traiga un sustituto de esa niña, porque en el momento que ya traigo el sustituto, se genera el duelo se acaba. Ya está, ya tengo el sustituto. Ya está, el niño este es la Martita. A nivel frecuencial, para el clan, yo soy ella. Claro, aquí le vamos a llamar el síndrome del fantasma vertical, porque viene de abajo hacia arriba. Claro, para explicarlo más fácil, yo os voy a poner un símil. Vamos a imaginar por un momento que... bueno, esto os lo voy a explicar con un aborto. Los abortos funcionan exactamente igual, ¿eh? O sea, tenemos un aborto, sea espontáneo o sea provocado, ¿vale? En ese momento tú tienes aquí un ser, un alma. Ese alma lo que acaba de hacer es, llega a un aeropuerto y compra un billete. Oye, pues mira, voy a encarnar en Gaia, en este planeta tan fantástico. Coge el túnel, llego al túnel y resulta que el avión no está. Hostia, el avión se ha ido o no ha llegado. Bueno, pues me voy a esperar aquí. Al cabo de 1 año, 2 años, mamá vuelve a quedar embarazada y llega otro. Y ve uno ahí, campeón, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, que yo que voy a coger el avión para bajar abajo. Ah, pues me vengo contigo. Y ese sería el yaciente horizontal, en el cual, si yo he tenido un aborto, soy el descendiente de un aborto, después del aborto, voy a ser un yaciente horizontal. Voy a cargar con la energía de esa entidad. ¿Qué me va a pasar? Pues que voy a tener que hacer las cosas 2 veces, que en mi vida va a ser mucho más difícil que las cosas fluyan, pues es el síndrome del yaciente. Entonces tengo el vertical, si por ejemplo ha habido una muerte traumática dentro de la familia, en la cual no se ha generado el duelo. ¿Qué hago? Simplemente cojo y genero otra persona igual que esta. Mi ejemplo, 6 del 10 se muere y yo nazco el 6 del 10. O sea, yo para la familia no soy el Salvador, soy la Marta. Una niña de 5 años que tenía que haber hecho su vida. Pues yaciente, vestido de negro, escuchando heavy metal, escuchando música gótica, viendo películas de vampiros. Mujer, está aquí, yaciente. Y siempre teniendo que realizar las cosas 2 veces. Por ejemplo, pues, cualquiera de nosotros puede ser, o antes que yo, esto es muy típico, hay un hermanito, se muere. Y a mí me fabrican para ser el sustituto de este hermanito. Pues aquí, como estoy en la línea horizontal, voy a ser un yaciente horizontal, lo mismo. Me han fabricado para ser el sustituto de este. Ya ni te cuento cuando el niño o la niña le ponen el nombre del que se murió antes que tú. Si el niño se llamaba Antonio, se muere el Antonio, y me fabrican a mí, me ponen Antonio, pues estamos en las mismas. O sea, lo que están haciendo es buscar acabar con ese duelo, y busco el sustituto del Antonio. Entonces ese niño se va a encontrar siempre desplazado. ¿Qué pasa? Que a mí no me ven al otro, a nivel inconsciente. Los síndromes que padecen el síndrome del yaciente, suelen manifestar varias de estas tristezas. Tristeza persistente, pesadez, desgana por la vida. Yo la vida no la he entendido en mi vida. En la vida la he entendido. ¿Vale? Y yo siempre estaba diciendo, tengo unas ganas de volver a casa ya. ¿Vale? Siempre, hasta que lo entendí. Tienen dificultad para recordar momentos felices en su vida. Se sienten profundamente tristes, sin tener localizado ningún motivo concreto. Tendencia a vestir de negro. ¿Vale? Dormir con los brazos cruzados en el pecho. Yo lo hacía mucho esto. Y aparte, os pongo un ejemplo. Yo en la época que salió Drácula de Bram Stoker, no sé si os acordáis, en los años 80, yo era un auténtico fanático de Drácula de Bram Stoker. Para mí era mi ídolo. Y dices, pero ¿cómo va a ser el ídolo de un vampiro de este tío? Pues lo era. ¿Por qué? Síndrome del yaciente. ¿Vale? Es así. Bien. Apneas del sueño. Bruxismo. Bruxismo es muy típico. ¿Vale? Muy típico del síndrome del yaciente. ¿Qué más? El lenguaje. El lenguaje, que son gente que hablan muy pausadamente, muy lento, con poca fuerza. Actitud física. Tienen los 2 puntos, o inmovilidad o hiperactividad. Yo salí con la hiperactividad, no paro nunca.
La luz y el ruido. El ruido les molesta mucho. El ruido me molesta una cosa exagerada. O sea, cuando voy por la calle y oigo una moto de esas es como si la cabeza me explotara. Tristeza y placer, trabajo, la ropa, los nombres, enfermedades mentales, fechas de nacimiento. Bien, la fecha de nacimiento normalmente va a coincidir con la fecha de muerte del ancestro. 15 días arriba, 15 días abajo, ¿vale? Pero aquí también miramos una cosa, no solo la fecha de nacimiento, miraremos la fecha de concepción, que es tan importante como la fecha de nacimiento. La fecha de concepción, ¿cómo la busco? O le resto 9 meses a mi fecha de nacimiento o le sumo 3. Y la fecha de concepción para el inconsciente es exactamente lo mismo que la fecha de nacimiento. Y eso lo vamos a ir a buscar, porque claro, cuando empiezas a buscar padres, abuelos, parejas, vas a ver que hay una cantidad de coincidencias impresionantes. No son coincidencias, tú necesitas. Y claro, cuando tú pillas por los dos lados, porque muchas veces coges gran cantidad de programas por todos los lados, te das cuenta que tú, a nivel de alma, eres el que has decidido venir a reparar todo esto. Que tú tienes la capacidad para hacerlo. Como tienes la capacidad para hacerlo, hazlo. Pero busca esa información. Las enfermedades más comunes al síndrome del yaciente, ¿vale? Las más típicas son Parkinson y esclerosis múltiple. Son muy típicas. ¿Ven? Apneas del sueño, bruxismo, unas cosas muy importantes, gases. ¿Por qué? Porque es un olor a podrido, fétido. O sea, hay un muerto ahí, ¿vale? Que tenemos de liberar. Sobrepeso, obesidad. ¿Por qué? Porque somos dos para alimentarnos. Nos cuesta mucho bajar peso, por ejemplo. La diabetes, que es muy típica, simboliza junto al azúcar para movilizar los músculos del cuerpo, que os lo he explicado antes, dado que nuestro trabajo como yaciente es revivir al muerto. O sea, lo único que tengo de hacer yo como yaciente, soy un sustituto del muerto. Y dentro del clan, para el clan yo soy ese. ¿Vale? Y ahí es donde está la depresión del yaciente. De decir, oye, es que yo no soy ese. O sea, a ver si me miráis a mí de una puñetera vez y dejáis de mirar a la Marta. ¿Vale? Luego lo que os he contado, tenemos el proyecto sentido, que es el para qué me fabrican. O sea, cómo me fabrican y para qué me fabrican. Lo que os decía, no es lo mismo ser concebido, ¿vale?, de fiesta, no discoteca, en el lavabo, de whiskies hasta aquí arriba, en relación totalmente amorosa. Claro, a nivel de alma yo sí que lo necesito. Por eso me va a traer a mí una serie de programas que me pueden bloquear. Entonces va desde el momento de la concepción hasta los 3 años de edad, ¿vale?, que es todo aquello que viven mis padres y que me pasan a mí por proyecto sentido. Dice, podríamos incluso extenderlo de lo que pasa de los 9 meses antes de la concepción a los 6-7 años de edad, pero con mucha importancia hasta los 3 años. ¿Vale? Yo, mi experiencia me habla máximo 3 años y a veces me llega a los 3 años. Es el periodo de 9 meses antes de mi concepción hasta ese momento, en el cual se empieza a generar, oye, si tenemos un niño, hostia, y tú empiezas a pensar, pues mira, si tengo un niño, lo voy a vestir así, mi niño lo voy a apuntar al fútbol, no, pues yo no lo voy a apuntar al fútbol, yo quiero que sea músico, como el abuelo. Ya estoy empezando a generar una serie de proyectos que no van a ir con él, pero él por fidelidad familiar posiblemente los empiece a seguir. Y cuando los sigue, no está haciendo aquello que él quiere. En este periodo, todo lo que le ocurre a la madre, sus problemas, sus emociones, su forma de percibir el mundo, el bebé lo graba en su inconsciente. Hay muchos niños que dirán, hostia, es que el niño se ha tirado los 2-3 primeros años de su edad enfermo constantemente. Claro, ¿lo podemos decodificar al niño? No. Tienes que decodificar a la madre o a los padres. ¿Qué están viviendo los niños, los padres, que le están pasando a este niño? ¿Vale? El proyecto sentido nos habla de que somos el proyecto de alguien, que es lo que os he dicho. Nuestros padres y demás antepasados. Hay un motivo consciente por el cual somos concebidos. Y esto hace que el sentido de nuestra vida gire en torno a esto. Y os pongo un ejemplo muy típico. ¿Cuántas parejas conocéis vosotros que han tenido un niño para no separarse? Unos cuantos. No, vamos a tener un niño para si arreglamos la relación. Pues ahora tienes 2 problemas, tío. Una mierda de relación y un niño entre medio. Y la bola se ha hecho más grande. Pues eso ya es un proyecto de sentido. He generado un niño para mantener unida a la pareja. Pues claro, ese programa que tú le pasas al niño le estás metiendo una presión tremenda a ese niño. ¿Ven? Algunos tipos, hay muchos proyectos, os he puesto los más básicos. Niño de reemplazo, sustituyente a la muerte de algún ser querido cercano, y así calmando el drama familiar, que es el síndrome del yaciente. Sustituyo dentro del clan al muerto y lo pongo a un vivo, tan fácil como eso. Salvador, niño condecido para salvar a papá o mamá. ¿De qué? Lo que os decía antes, de una separación, de lo que sea. Pareja de reemplazo, ser el hijo perfecto que viene a sustituir al padre.
Eso es un niño de reemplazo muchas veces. O sea, el hecho de, cualquier día me deja, porque es un fiestero, voy a generar un niño para que el día que se vaya tenga una figura que pueda sustituirlo. Y luego que es uno de los más típicos, el hijo bastón para la vejez. Bien, proyecto del niño que está disponible cuando los padres se envejezcan. Y normalmente dentro del clan es el último. O sea, si vosotros sois el último, podéis haber heredado Y ya nos cuento los que somos hijos únicos, que las hostias nos vienen por todos sitios. ¿Vale? Nos vienen como panes. Entonces, claro, el último, ¿vale?, a nivel de biología, es el que tiene de cuidar de los padres. A partir de aquí, se pueden sentir muy mal si me dicen, me gustaría irme a vivir a Estados Unidos. Que no lo vas a hacer, campeón. Porque a nivel inconsciente no vas a poder, porque tus padres, ¿vale?, están ahí. No es que ellos te hayan dicho, oye, es que tú... Yo me acuerdo cuando era jovencito, que mi abuela, mi madre, siempre decía, es que yo te he tenido a ti para que me cuides. Mi abuela se murió hace 2 años. Y mi madre se murió en la época de COVID, la llevaron al hospital y se murió allí, en la cama. Y siempre decía, ¿qué pensará de mí mi madre que le he dejado sola? Decía, no la has dejado sola, simplemente que la situación que se vivía en ese momento no permitía que tú pudieras ir a verla. Pues ella se siente totalmente culpable. ¿Por qué? Por esto. Porque es un proyecto de sentido que habían fabricado para esto. ¿Bien? Vale, con todo esto que os he contado, yo os he dejado con papelito, que es la conciencia vital. Yo generé una técnica a través de la cual he amplificado la biocodificación. Y yo le llamo la conciencia hemovital, en la cual trabajo diferentes estructuras. ¿Vale? Podemos definir la conciencia hemovital como una técnica de acompañamiento para ayudar a tomar conciencia de aquellas emociones, creencias, programas y bloqueos energéticos. Una técnica pensada en varias fases. Bien, que lo que va a hacer es, sobre todo, buscar el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Porque yo parto que nosotros tenemos una parte física, una parte mental, una parte emocional y una parte energética. Y tenemos que trabajar las 4. Si yo estoy todo el día meditando, está muy guay. Pero si yo dejo de la meditación y me estoy poniendo morada por asanes, ¿de qué me sirve? ¿Entendéis? O sea, he de buscar el equilibrio entre estas 4 fuerzas. Y entonces lo que busca la conciencia hemovital es este equilibrio entre estas 4 fuerzas. ¿Vale? Pero claro, ¿quién tiene que buscar ese equilibrio? Tú mismo. No puedes hacer que la otra persona busque el equilibrio por ti. ¿Vale? Porque tenemos tendencia a responsabilizar o a culpar. Yo la palabra culpa es una palabra que la odio. No me gusta nada. Porque la palabra culpa es una palabra muy cristiana, entre comillas. Todos habéis visto la serie Lo que se avecina, ¿no? ¿Alguna vez? La Berta, que se cepilla todo el edificio y luego, mea culpa, mi santísima culpa, mi gran culpa. Ya está, ya me he confesado, tira millas en Davano. Sigue zumbando, campeona. Esto no va así. O sea, cambia la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Tú eres el responsable de tu vida. Tú y nadie más que tú. ¿Vale? Pero la palabra culpa me exime de todo aquello que es mi responsabilidad. ¿Bien? Y eso es importante tener claro. Entonces, dentro de la conciencia hemovital, una de las cosas que trabajamos, primero es la transgeneracional, luego vamos a ver el proyecto de sentido, la edad cronológica, y vamos a ver cómo eso se puede proyectar en el futuro. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? Lo primero que vamos a buscar en la sesión de conciencia hemovital es el síntoma. O sea, si mi síntoma es pues que constantemente tengo un dolor de garganta, vamos a empezar por ahí. Ese es tu síntoma. Y a través de ese síntoma vamos a entender qué función tiene la garganta. La garganta tiene 2 funciones. Una, tragar el alimento, y otra, si vamos a expresar. Y si vamos a expresar es, ¿qué te quedas afónico? Cada 2 por 3 me quedo afónico. Pues igual hay algo que tienes que expresar que no estás expresando. Y empezamos por ahí. ¿Vale? Siempre por un síntoma. Y una vez tenemos este síntoma, ¿qué hacemos? Con kinesiología lo que buscamos es, ¿de dónde viene? Si es un problema de estructura, trabajamos con una serie de mudas, de estructura. Si es un problema estructurado, aquí la conciencia hemovital ya no me va a servir. Tengo que buscar un osteópata que me ayude a poner la estructura de ese órgano en su sitio. Si es un problema bioquímico, trabajo con naturopatía. Pues claro, si tengo un problema a nivel digestivo y es un problema enzimático, pues podemos ir a buscar enzimas digestivas. Si es un problema emocional, ¿qué tenemos que trabajar? Con técnicas de formación neurolingüística, de conciencia hemovital, de hemoconciencia, que nos pueden ayudar. Si es un problema energético, puedo trabajar con técnicas como la acupuntura, reiki, diferentes tipos de técnicas, pero siempre a través de un test muscular vamos a intentar entender ese primer síntoma, a dónde nos lleva. Esto es como una capa de cebolla. Tengo que ir quitando esas pequeñas capas. Pero si yo quiero llegar a la capa del centro de entrada, puede haber un choque muy potente. Tienes que ir quitando, ir pelando la cebolla. ¿Bien?
en las cuales vamos a trabajar con diferentes estructuras. ¿En qué lo podemos utilizar? Para entender. Yo siempre os explicaré entender y integrar una información. No quiere decir que vaya a cambiar. ¿Vale? Y eso es muy importante que tengáis claro. Hostia, si voy a ver un terapeuta y mi vida va a cambiar al 1000%. No. Vas a entender aquellos programas que a ti te están limitando y aquellas situaciones de tu vida que tú tienes de integrar para ser capaz de entender y que tu alma entienda que tú estás capacitado para vivir con eso, si tiene de ser así. ¿Vale? Porque yo, al haber trabajado en mucha terapia agresiva, me di cuenta que en el espacio entre vidas tú es el que realmente generas aquello que tú vas a vivir en un momento dado. Y necesitas una serie de programas que se van a activar en un momento. Y siempre todo nos tiene que llevar a recordar quién realmente somos. ¿Vale? O sea, yo cuando empecé a hacer terapias alternativas pensaba que podía curar a la gente, que podía sanar. Hostia, que sale el ego. No. O sea, todas las terapias tienen que llevar al mismo sitio. A ser capaces de recordar que eres una fracción de esa unidad, que es lo que más nos cuesta. ¿Bien? ¿Qué es lo importante para el ser? Tomar conciencia del para qué, no el por qué, que os lo he dicho antes. El por qué, a partir de hoy, de todo lo que os tenéis que quedar de esta charla, si queréis, es no os preguntéis el porqué de las cosas, preguntaros el para qué. Y pensar que cuando estáis con el por qué estáis justificando. No justifiquéis. Ir a buscar lo que hay dentro. Comprender, hacer un cambio de percepción. La base es cambiar la percepción. El mundo no lo vas a poder cambiar en tu vida. Pero tu manera de verlo sí que puedes hacerlo. Y aquí es donde empieza la magia. Cambia tu manera de ver el mundo. El mundo es maravilloso. Pero si tú, interiormente, no te entiendes, no vas a entender el mundo. Porque constantemente vas a estar proyectando hacia afuera aquello que está dentro. ¿Entendéis? Reconocer aquello que sucedió. Ser capaz de entender lo que pasó en esa estructura del plan. Integrarla. Y una vez integrado, hacer un trabajo importante de perdón. ¿Vale? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Ser capaces de perdonar nuestras ilusiones. ¿Vale? Que esto os lo explicaré en la próxima, que es muy potente. Y trascender. Acabar de dejar ir. Hay un libro maravilloso del doctor David R. Hawkins. No sé si lo conocéis, a David R. Hawkins. ¿Alguien me suena? Pues conseguir este libro en internet. Se llama Dejar ir. David R. Hawkins era un médico, era especialista en kinesiología. Y él lo testaba todo. Todo iba, pero era médico. Y entonces él realizó una técnica que se llamaba dejar ir. Muy fácil. ¿Vale? Simplemente es integrar, y cuando integrado, deja fluir. Todo se basa en fluir. El universo fluye. Si vosotros habéis oído hablar del Tao, de la medicina china, ¿de qué nos habla del Tao? El Tao te habla de fluir. Una hoja cae al río y lo único que hace la hoja es seguir el río. Y aquí es donde viene el ser humano, que es más chulo que el ocho, y dice, ¿sabes qué te digo? Que por mis narices voy a ir en contra del río. Es cuando dice la persona, ¿pero que eres un salmón o qué? No eres un salmón, eres un ser humano. Sigue el río. Confía. Todo se basa en confiar. Confía. ¿Y qué utilizamos? Que decía, la programación neurolingüística, ¿vale? Con la PNL, ¿qué hacemos? Intentar que la persona sea capaz de entender que puede percibir las cosas de otra manera, con técnicas de reencuadre, por ejemplo, como el Six Sigma Reframing, que es una técnica que utilizamos en PNL para cambiar el marco del cuadro. Simplemente, si tú ya a un cuadro le cambias el marco, ya lo ves diferente. Pero si tengo una mierda de cuadro ahí, de marco, que se cae a cachos, dirás, qué porquería de cuadro, pero luego coges tú y dices, oye, le voy a cambiar este marco, lo voy a hacer más bonito. Ya vas a ver el cuadro de otra manera. Y para ver este ejemplo os pongo, pues por ejemplo, la famosa Nouvelle Cuisine. O sea, un cocido de toda la vida está muy bueno, pero hoy en día, ¿qué hacemos? Escenificación de no sé qué, pero por la vista te entra. Es el mismo concepto, pero disfrazado de otra manera. El sabor es el mismo. Pero a ti te entra y dices, wow, visualmente qué pasada. Y por eso pagas 3 veces más. Pero bueno, somos así. La decodificación biológica, la transgeneracional, el proyecto sentido, los ciclos biológicos memorizados. Y aquí es donde entra una estructura que la biocodificación no trabaja, que para mí la tendría de trabajar, que tendría de ser las flores de Bach. Pero, ¿qué tipo de flor de Bach? Claro, nosotros las flores de Bach las conocemos desde un sistema alopático. ¿Qué significa? Que si usted está de mala uva, toma Sejoli. Si usted está triste, tómese Gencien. Si está muy, muy, muy triste, se toma Mustero. Bach nunca dijo eso. O sea, Bach nos hablaba de 12 personalidades. Una de aire, una de fuego. 2 personalidades, bueno, 6 personalidades de signo.
una de tierra, una de agua. Y lo primero dijo, tienes que saber quién tienes delante. Y cuando sabes quién tienes delante, tienes que trabajar sobre su personalidad. Porque esa personalidad tú no la puedes cambiar. Pero esa personalidad, cuando sale de su centro, es cuando no puede ver las cosas realmente. Os pongo un ejemplo. Y yo siempre pongo el mismo porque es el más fácil. Todos conocemos a esa persona que va todo el día con el cohete en el culo, que hablamos directamente, que va todo el día como una moto, que no puede entender que una persona llega un minuto tarde, que no puede entender que el camarero no le sirva cuando llegue él, que tiene ese toque de intolerancia. Esa persona, dentro del sistema real de Bach, es una personalidad impatins. Claro, ¿qué pasa? Si utilizamos las flores de Bach como las enseñaron a mí al principio, pues usted está nervioso, pues impatins, pero tú sabes qué personalidad tienes delante. No. A partir de aquí, la segunda que damos es Gors. Claro, Gorse para que es para mantener que el fuego no suba para arriba, para mantener el fuego. Claro, si tú miras Gorse en las flores de Bach te va a decir tristeza profunda, sin razón, que te lleva. No, Bach dijo, Gorse es uno de los 7 sanadores, que su función es mantener que el fuego no suba. Claro, dentro de las del fuego tenemos 3. Tenemos impatiens, tenemos Verwein y tenemos agrimone. Claro, Verwein, que es el hiperentusiasta. ¿Qué es el hiperentusiasmo? Ahora vengo yo aquí, a Roblano, pues a Alex Familia, y le digo, oye, que tengo el negocio de la vida, os vais a forrar. Mira, ¿cuál es? Vender congeladores en el Polo Norte. Mira, ahora si te va la olla, vender congeladores en el Polo Norte, sí que nos forramos. Entonces, Verwein, con su entusiasmo, va a querer vender una moto que es invendible. En ese momento, si a Verwein no le das la razón, sale de su centro y genera una gran cantidad de fuego. Entonces, ¿qué haces? A través de Gorse bajas ese fuego. Luego vas a buscar una de las trinitarias y vas a ver si la persona, como decía Bach, claro, decía, las trinitarias, tez blanca, tez roja, o ni una ni otra, Wein, Olive o Wilhaut. Y si lo vamos a mirar es el pan, el vino y el aceite. ¿Qué os suena esto? A misa, a la consagración. O sea, él tiene unos toques muy masones, pero los masones tienen muy claras estas estructuras. Entonces, a partir de aquí dices, bueno, debajo, ¿qué pongo? ¿Cuál es la emoción que ha sacado a este tío de su centro? Y empiezas a trabajar con esa emoción porque gracias a la emoción tú puedes ver tu defecto. Y a través de tu defecto tú puedes generar tu virtud. Pues esa es parte de la conciencia emovital. ¿Bien? Luego tenemos la kinesiología, con la cual vamos a hacer ese testaje para ver de dónde viene todo esto. Porque si es una patología y es estructural, pues ya no podemos hacer nada. Aquí se acaba la terapia, es capa al osteópata. ¿Vale? ¿Qué es emocional? Pues bueno, si no sabes trabajar con técnicas emocionales, pues vamos a buscar pues, un psicólogo, algún especialista que trabaje ese tipo de técnicas. ¿Qué es energética? Pues vamos a buscar un acupuntor, una persona que... Siempre lo que va a hacer la kinesiología es decirles, bueno, ¿hacia dónde vamos a encarar la terapia? Claro, a mí esto me ayudó mucho cuando estudié kinesiología, porque yo tenía una gran cantidad de herramientas, pero no sabía cómo ordenarlas. En ese momento llegó esto a mi vida, en la cual me decía estructura, bioquímica, emoción o energética. Si yo tenía la herramienta, pues ahí es donde yo podía empezar a trabajar con ella. Si no la tenía, la podía derivar. ¿Vale? Porque una de las cosas que vamos a hacer los terapeutas es que podemos trabajar hasta donde llegamos. Si no llegas, deriva. O sea, baja ese ego espiritual que tiene el terapeuta. No llegas aquí, pues no llegas, deriva. No has hecho tu trabajo mal, simplemente tú has hecho un diagnóstico a través de la kinesiología para ayudar a esa persona. ¿Bien? Y por último, la laserpuntura en caso que haga falta. La laserpuntura es una técnica muy nueva, que es acupuntura con láser de baja frecuencia, porque cuando yo estoy viviendo una emoción determinada, ¿vale? Posiblemente haya algún canal energético que genere algún tipo de bloqueo. Y lo que hacemos es desbloquear esos canales. ¿Vale? Eso sería lo que sería la base de lo que yo llamo la conciencia emovital. Dice, es un poderoso instrumento de tratamiento que se dirige a la causa profunda de la patología o conflicto, a buscar el origen. Todo se basa en encontrar el origen. Proceso de acompañamiento para aprender a cambiar automatismos de personalidad y que se pueda vivir desde las elecciones personales conscientes, atendiendo a necesidades reales y auténticas. Ser capaz de decir, muy bien, ¿qué me conviene? Esto. Y a partir de aquí, con técnicas de resolución de objetivos que utilizamos en programación neurolingüística, ser capaz de generar un objetivo que sea ecológico. Cuando hablamos de ser ecológico, hablamos que sea viable. ¿Vale? Ahora imaginaros que mi objetivo es jugar a básquet. Yo os vengo y digo, quiero jugar a básquet en la NBA y de pívot. Y digo, hostia, pues tienes un problema, tío. Tienes 53 años y mides 1,66 m. Lo tienes bastante complicado, ¿eh? Ahora, vamos a buscarlo que sea objetivo. ¿Qué será objetivo? Oye, ¿en tu barrio hay algún equipo de básquet? Sí. ¿Podrías ir ahí a jugar a un equipo de veteranos de base? Sí. Pues empieza por ahí. ¿Entendéis? Eso es un objetivo razonable.
No, es que yo quiero ser millonario y se lo voy a pedir al universo. Tendrás que hacer algo, ¿no? Pues esto es en lo que se basa esto. Bien. Y por último, me gustaría presentaros un curso que vamos a realizar en Centre Mosaic a partir del mes de enero, la tercera promoción ya que se hace en Andorra de biocodificación, ¿vale? Porque hemos sido los primeros en hacer cursos aquí en Andorra de biocodificación, ¿vale? Porque todo el mundo se tenía de ir a Barcelona, se tenía de ir a diferentes sitios, en los cuales aquí le damos una importancia fundamental a lo que es la conciencia de unidad, ser capaces de entender aquello que somos, ¿vale? Entonces, si estáis interesados, simplemente veréis que en el papelito que os he dado tenéis mis redes sociales, o os ponéis en contacto directamente en la página de Centre Mosaic. Ahí podéis encontrar también toda la programación del curso, porque ahí tenemos el curso entero con todos los módulos que vamos a hacer, ¿vale? Desde la medicina germánica del Dr. Hammer, a la transgeneracional, al proyecto Sentido, a técnicas de hipnosis, técnicas de programación neurolingüística, para entender un poquito todo esto que os he contado durante esta estructura que hemos hablado. Y bueno, y aquí tenéis, igual que tenéis el papelito que os he dejado, ¿vale? Mis redes sociales y mi correo electrónico por si tenéis algún tipo de duda o consulta o lo que sea, ¿vale? Y con esto, pues nada, agradeceros el hecho que os haya quitado un ratito de vuestro tiempo, y si alguien tiene alguna pregunta, aprovechar, porque os la voy a contestar con todo el cariño del mundo, poder ser, ¿eh? Y si no, pues nada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo espero que os haya gustado, ¿eh? Muchas gracias. Que paséis muy buena noche todos.